Y listo, ya estamos al aire otra vez. Así que esta sería la sesión 2, respondiendo preguntas sobre filosofía, que todavía no sabemos bien el tema. Seguramente saldrá cuando terminemos todas las preguntas. Así que las tres preguntas de la sesión de hoy son: ¿es posible que existan otras realidades? Si viviéramos en un sueño, ¿de quién sería dicho sueño? ¿Y cómo podemos saber cuáles son las bases de nuestro pensamiento? Como va con la dinámica, comienzo yo. Bueno, acerca de si es posible que existan otras realidades, yo pienso que en caso de existir, podría ser que jamás tengamos contacto con ellas, porque, bueno, a mí me gusta mucho la física cuántica y dentro de este mundo existe la hipótesis, tal vez teoría, no sé si esté tan desarrollada, de que cada que ocurre un colapso de onda, que es así como se le llama cuando un estado cuántico que suele ser de superposición colapsa o bien se convierte en uno solo cuando es sujeto a observación, una de estas interpretaciones dice que lo que podría estar pasando en realidad es que se crea una nueva realidad o un nuevo universo en el que la probabilidad o el suceso ocurrido por probabilidad fue distinto. Por ejemplo, si tuviéramos que el electrón o el gato de Schrödinger, que es algo que se utiliza mucho, si abriéramos la caja del gato de Schrödinger y estuviera vivo, podría ser que se abriera un espacio a otro universo en el que el gato apareció muerto. Y de esta manera nuestro mundo no sería tal cual determinista, sino que estaría regido por la probabilidad. Y estas probabilidades existirían en una infinitud de universos, en lugares y posiciones y decisiones infinitas, ¿no? Esto es de lo que se habla en una de estas interpretaciones. Pero aunque esta ciencia fuera real, es poco probable que nosotros pudiéramos acceder a estas diferentes realidades. Y aunque no fuera dicho así por la ciencia, tan solo pensándolo filosóficamente, yo no creo que de todas maneras pudiéramos acceder a alguna otra realidad. Si no, se podría decir que es parte de nuestra misma realidad, pienso yo. También podría ser cosa de definiciones. Con esto concluyo. Siguiendo con tus opiniones, creo yo que es muy posible que existan otras realidades y creo que podemos verlo desde distintos puntos. Uno de ellos es con esta teoría Garnier-Mallet que habla acerca de un yo cuántico que puedes ver a través de tus sueños, que obviamente este yo cuántico viene de un punto de línea temporal más allá del que vives, o sea, del futuro, y que tú puedes contactar con él y hablar acerca del futuro. Pero también hay los cuantos hipótesis que dicen que viajar en el tiempo no es avanzar o retroceder en él, sino saltar de dimensiones. Entonces, por un lado, esa podría ser una explicación. Por otro lado, también está, por este lado de la física, como tú lo explicas, que cada una de las decisiones deterministas o que nosotros tomamos o que suceden en algún punto pudieron ser completamente diferentes, pero la que tomamos o elegimos va a ser la que va a determinar nuestra realidad, pero queda sujeto a que pueda existir una nueva, pero pues como ya tomamos la decisión de uno, nunca vamos a poder verla. Y quizás un poco más a la actualidad o sin sonar tan loco, podríamos hablar de las realidades sociales en base a esta teoría Sapir-Whorf, en la que nos dice que la manera y el lenguaje en el que nosotros vivimos o con el que nosotros interactuamos y adquirimos desde niños determina cómo pensamos. A esto quiere decir que si nosotros hablamos español y tenemos acceso a cierto vocabulario, definirá la manera que vamos a pensar. Pero, por ejemplo, una persona que desde niño habla inglés, habla italiano, su realidad sería completamente diferente o su forma de pensar sería completamente diferente a la nuestra. Y creo
que quizá en algún punto encontraremos una manera de tener acceso a estas realidades, pero que por el momento es simplemente una especulación, pero no niego la existencia de ellos. Eh, yo diría que, bueno, hay varias formas de concebir lo que sería una otra realidad, como decir, justamente como lo de las realidades sociales, es una de las formas. Podría decir, por ejemplo, realidades como físicas, justamente, como lo que decía Alex, pero no lo sé, creo que mm, también depende mucho de lo que podamos llamar realidad, quiero decir. Por ejemplo, si hubiera realidades alternas infinitamente, quiero decir infinitas, con posibilidades infinitas, si tú escribieras una historia, podría haber una realidad en la que esa historia es real. O más interesante aún, creo que diría que cuando tú creas una historia o cuando tú lees una historia o, o sobre algún universo ficticio, yo diría que esa ya es de hecho una realidad ficticia, pero diría que ya es una realidad, existe como un conjunto de ideas ¿cómo decirlo? Sí, un conjunto de ideas. Y creo que eso sería todo lo que tendría para decir. Bueno, en cuanto a mi opinión, aquí hay una rama de la física que entra demasiado, que es el estudio de la mecánica cuántica. Um, estos estudios han conducido a la idea de que sí puede existir un multiverso, dentro de los cuales también se desarrolló el experimento, como dijo mi compañero Alejandro, la paradoja del gato. Um, este, de hecho, también existen investigadores en universidades de Estados Unidos que han dicho que, bueno, a mí también me gusta creer esta idea de que los universos paralelos no solo existen, sino que además pueden interactuar entre ellos, influyéndose sí, entre sí por una sutil fuerza de repulsión. Que en lugar de evolucionar de forma independiente, estos mundos cercanos se condicionan unos a otros. Bueno, esta sería mi opinión. Bueno, mi opinión es la rama de la física, la mecánica cuántica, bueno, se relaciona con un universo multiuniverso. Entonces, en ese se explica que existen mundos paralelos, unos mundos paralelos donde, digamos, hay un experimento del gato de Schrödinger. Ese gato es un experimento imaginario donde los científicos pensaban un gato metido en una caja llena de veneno. Tal vez este gato tendría dos opciones al meterse ahí. Uno, estar muerto en este universo, la otra, estar vivo en el otro universo. Pero sinceramente nunca se explicó. Y la verdad de que si es posible que existan otras realidades, la verdad no, porque una nunca nos hemos topado con ellas. Bueno, a lo mejor y sí, pero pueden ser cosas imaginarias o algún choque, algo que explicable. Eso sería mi opinión. ¿Puedo decir algo? Sí, ¿por qué no? Pero entonces, bueno, con lo que decía Cami de que no porque no lo hemos visto, entonces todo lo que no vemos está negado a la existencia. O sea, todas las cosas que las personas creen, no sé, lo que sea, por ejemplo, Dios, es una idea totalmente errónea solamente por el hecho de que no podemos comprobarla hoy, porque, no sé, me causa conflicto el que sea así, porque muchas de las cosas que sabemos hasta ahora, en el pasado eran solamente ideas y al día de hoy los podemos comprobar. Ok, eso me parece Bueno, puede excelente. que, Sí,
Perdón, Camila, porque creo que tiene mucho que No, ver con la pregunta F, ¿vale? Así que, ¿les parece si respondemos la pregunta E y retomamos esto en la pregunta F? Así que apunten todo lo que se les ocurrió para que no se los olvide. ¿Vale, Cami? Disculpa la interrupción. sí, no te preocupes. Ajá, no te preocupes. Bien, entonces pasamos con la pregunta E, que es, si viviéramos un sueño, ¿de quién sería dicho sueño? Y aquí me gustaría retomar la idea que se puso hace rato de que el hecho de que leamos o escribamos una historia podría hacer que esta realidad exista. Ese es un pensamiento que me gusta. El hecho de que tal vez, ya lo estoy poniendo de otra manera, una conciencia pueda generar una realidad. Otro problema importante de la física es la relación entre la mente y lo físico, ¿no? ¿Es la mente también parte de lo físico? ¿Es una consecuencia de lo físico? ¿Existen en planos separados o son consecuencia de lo mismo? Entonces podría ser posible incluso que la conciencia sea consecuencia de fenómenos físicos y viceversa tal vez. Así respondería yo a la pregunta de que en caso de que viviéramos en un sueño, el sueño de esta persona podría condicionar la realidad o más bien la realidad condicionar su sueño, y el hecho de que exista el sueño de esta persona es lo que está creando otras realidades. Digo, después de todo, ni siquiera sabemos qué es la conciencia, así que es una posibilidad que está abierta. Y creo que está abierta porque no tendríamos forma de desmentirla o de probarla como cierta. Así que solo es una idea interesante. Pero me parece una pregunta atrevida también porque asume entonces que existe una inteligencia o ser superior que nos contiene a todos en sus pensamientos. Y con esto termino yo. Existe una teoría interesante llamada la teoría del huevo. Esta teoría nos dice que nosotros somos todas las personas del universo y todas las personas del universo son nosotros. Esto nos llevaría a que en algún punto nosotros somos una conciencia mayor que crea a pequeñas personas y las arroja alrededor del mundo del tiempo para que vivan experiencias que complementen esta inteligencia superior de esta conciencia. Y siguiendo la línea de esa teoría que me resulta interesante pensar a veces, se podría decir que si la realidad fuera un sueño, sería nuestro propio sueño, que nosotros seríamos quienes mueven los hilos de ese sueño a su conveniencia y aparte nos estaríamos convirtiendo en los creadores de esta realidad y de todas las que puedan pasar. Pero también queda sujeto a que existan otras personas o otros seres con una conciencia superior que estén creando otros pequeños mundos con otras pequeñas personas y con otras realidades. Entonces, yo siguiendo esta línea me quedo con la idea de que si la realidad fuera un sueño, el sueño sería de nosotros. Yo creo que estoy de acuerdo. Creo que el sueño podría ser nuestro por el hecho de que, bueno, si tomáramos el hecho de que primero piensas y luego existes, puedes comprobar que tú estás pensando, ¿no? Pero no puedes comprobar que otras personas no lo estén. Entonces, diría que el, si fuera un sueño, sería probablemente el individuo, o sea, en general no sabría qué individuo, pero un individuo sería el mismo, digamos, propietario del sueño, pero respecto a que pueda controlarlo, creo que eso sería muy complicado. Bueno, no sé si alguno haya tenido sueños lúcidos, pero eh, aún teniendo sueños lúcidos que son muy realistas y que prácticamente tú puedes controlarlos mientras sabes que estás dormido, no son difíciles de controlar. No, digo, no son fáciles de controlar. Y creo que un sueño, digamos, de tan alta calidad
o tan complejo como sería la misma realidad. Sería muchísimo más difícil de controlar. Y más si somos, quiero decir, somos nosotros como individuos. Tendríamos que ser muchísimo más, digamos, inteligentes. Pero es un tema bastante interesante, realmente. Supongo que también podría llegar a ser un sueño nacido de una conciencia, como dijo Alex respecto. Podría ser algún dios o simplemente una entidad muy avanzada tecnológicamente, o podría ser más bien un conjunto de entidades como lo es la humanidad, no lo sé. Y eso sería todo. Yo retomando lo de los sueños, bueno, pienso que este podría ser del subconsciente propio, ya que no, bueno, al menos no tendríamos la capacidad de vernos propiamente en un sueño ajeno. Eso es lo que yo creo. O también podría, bueno, no descarto la posibilidad de que podría ser de un ente que esté más arriba que nosotros, por encima de nuestra realidad, ya sea una deidad, Dios o como lo quieran llamar. Pero de una forma u otra sí creo que sería mejor, bueno, me convence más la idea de un subconsciente de nosotros mismos que una deidad. Bueno, si viviéramos en un sueño, pues yo digo que sería de una persona mucho más grande, con muchos más conocimientos, con una subconsciencia más grande, como un ente o una deidad, como han explicado. Yo me voy más por ese aspecto, porque, porque puede que sí estemos aquí en el presente, veamos nuestro alrededor, pero realmente la verdad no sabemos lo que pasa en nuestro universo, en más allá de lo que nosotros mismos podemos ver. Gracias a todos. Entonces, les dije que en la pregunta F retomábamos lo que se empezó a discutir hace rato, pero me parece que no, creo que queda más en la pregunta G, o sea, la sesión que viene. Pero bueno, no es tanto tiempo el que hay que esperar. Igual, pues, si pueden meter el tema en la opinión que van a dar ahorita, pues nadie los va a detener. Así que bueno, la pregunta es, ¿cómo podemos saber cuáles son las bases de nuestro pensamiento? Y ay, esto me pone en un problema grave porque incluso leyendo pues libros de filosofía, cuando se habla acerca de la relación sujeto-objeto, me cuesta un poco pensar en el pensar, ¿no? O definir el definir. O sea, cuando llegamos a este nivel de lo que es básico, o sea, cuando llegamos a un nivel tan básico de definiciones, nos metemos un poco en problemas porque yo no siento que encontremos una base sólida. O sea, lo que se espera es que sobre el conocimiento que tenemos ahora, todo eso esté respaldado en otro conocimiento más sólido. Y todo ese conocimiento más sólido esté respaldado en otro conocimiento todavía más sólido, ¿no? Y yo creo que eso es lo que esperamos cuando ejercemos el pensamiento, que cada una de las cosas que pensamos tengan su base, algo más sólido detrás, pero creo que ese es un lujo que no siempre nos podemos dar, porque a la hora de analizar el análisis o ver la vista, espero que se esté captando la idea, eh, pues al menos yo me confundo mucho, creo que ese nivel de desglose tan, tan, tan profundo podría ser algo imposible para el mismo pensamiento, ¿no? Como la paradoja del cerebro que intenta entenderse a sí mismo y no puede. O sea, no va a poder entenderse por completo. Así como un ordenador del universo jamás va a poder simular el universo entero, porque para eso tendría que ser más grande que el universo entero. Creo que conocer las bases de nuestro pensamiento es complicado, pero definitivamente hay algo que estoy pasando por alto
porque estoy seguro de que ya se ha pensado algo al respecto, que pues ojalá alguno de ustedes pueda introducir. Así que con eso termino mi opinión. Creo que yo capté un punto que se te estaba pasando por alto, o que al menos yo había pensado en este tiempo. Cuando nosotros somos muy pequeños, todos los pensamientos y conocimientos son adquiridos, no enseñados. Adquirimos la capacidad de hablar, adquirimos estas necesidades básicas, adquirimos todo, 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 hasta el punto donde las personas nos empiezan a enseñar, como es lo que hace la escuela, nos enseñan matemáticas, nos enseñan ciencias, todo, pero no adquirimos un conocimiento matemático, no adquirimos esta clase de cosas porque para nuestra existencia son irrelevantes en este momento, porque pues las cosas que puedan ser relevantes sería comer, respirar, estas cosas básicas. Entonces, creo que las bases de nuestro pensamiento, cuando el ser humano empieza a ser consciente de su realidad, son las experiencias y estos conocimientos aprendidos, porque a partir de las experiencias que nosotros tenemos, sean buenas o malas, aunque pues todos sabemos que las malas impactan más, nos hacen pensar de una u otra manera. El conocimiento que adquirimos también, que aprendemos, perdón, también nos lleva por una línea que nosotros queremos tomar. Y creo que cada uno de nosotros pues es independiente y ha tomado las decisiones y ha formado como que su propia conciencia para sus pensamientos. Entonces creo que una de las bases importantes de ello es la experiencia. Creo que estoy de acuerdo con eso, respecto a que la experiencia es, bueno, básicamente la base de nuestra conciencia, de nuestros pensamientos. Pero yo diría que va mucho más allá de eso. Quiero decir, desde el aspecto, los aspectos físicos de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, nuestra genética y todas esas cosas. Quiero decir, por ejemplo, si tú fueras otra persona, por ejemplo, si tú fueras otra persona, pero y esta persona tomara muy malas decisiones, pero tú hubieras pasado exactamente por las mismas cosas que esa persona, exactamente en el mismo cuerpo y todo exactamente igual, probablemente tú ya no serías tú serías esa persona. Quiero decir, harías exactamente lo mismo, porque en realidad sería nuestro propio entorno lo que nos define, lo que nos da esas bases hacia hacia lo que somos, quiero decir, hacia lo que pensamos, hacia nuestra propia conciencia. Creo que eso sería todo. Bueno, a mí en esta pregunta me gustaría meter uno de los conceptos que tocamos en la clase, que es las creencias. Como dijo Juliet, nuestro pensamiento está basado en nuestra creencia, lo que nosotros conocimos desde pequeños, como son experiencias directas de las cuales nosotros formamos un propio juicio. Um, Esto que nos enseñan desde nuestra familia, en la escuela. Esto nos hace llegar a modelar nuestra propia mente, ideas, opiniones y el cómo transmitimos nuestras ideas hacia los demás. También depende de cada persona porque um, el cómo ha el vivido esas experiencias, ya que no se viven de la misma forma con cualquier persona. Ahí puede diferir un poco la percepción de cada quien. Bueno, puede que igual me enfoque en lo que dijeron. Hemos aprendido mucho durante todos nuestros años de vida, nuestros 17 o 18 años que tengamos todos. Es variable. Pero yo digo que las bases de nuestro pensamiento se van a un tema de que son las dudas. Puede que esta es mi opinión de las dudas. ¿Por qué?
porque nosotros crecemos y nos enseñan lo que ya está escrito, lo que alguien más buscó, pero me pongo en el papel de esas personas que ya han, ¿cómo se llama? Proporcionado eso. Han proporcionado algo, racionamientos para que nosotros tomemos la vida mucho más fácil, como son los números. Entonces, en nuestro pensamiento, yo digo que se va hacia las dudas y las necesidades. Las dudas de por qué ocurre esto, por qué ocurre, y las necesidades de ponerle como que un significado a todo lo que nos rodea, bueno, a la mayor parte, a lo que nosotros podemos. Nos agradezco a todos, incluso a mí mismo, por estar haciendo esta tarea. Y con esto terminaríamos la segunda sesión. Sí, ¿no? Sí. Así que pues, gracias también a usted, profe, o a quien quiera que esté escuchando esto.